Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Les saludan esta noche su hermano en Cristo, muy contento, muy agradecido con Dios por el privilegio que me da de servirlo y también por el privilegio que me da de servirle a cada uno de ustedes a través de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes para traer una hora de palabra fresca, una palabra del cielo, una voz de lo alto. Estamos transmitiendo en vivo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, por medio de audio a través de la internet. Estamos enlazados con los hermanos de la radio y también transmitimos en video por medio de su perfil de Facebook Live. Les recuerdo que a partir de las 9 de la noche, este video está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook. Lo puede conseguir también en nuestro canal de YouTube y también el formato de PDF de todo el mensaje está quedando en el blog Ministros de la Palabra, el cual usted puede accesar en formato PDF y puede utilizarlo. Así es que en este momento lo que requiero es que usted ponga toda la atención, porque lo que es el material audiovisual y escrito usted lo va a tener después de las 9 de la noche. Ahora no necesita escribir nada, solamente poner atención a la palabra del Señor, lo que el Señor trae para nosotros en esta noche. Hoy lunes de hablar de Jesús. En ese su espacio, En paz me acostaré. Todos los lunes hablamos de Jesús. Jesús es la persona más importante en su vida y más importante en mi vida por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en el futuro próximo. El tema que hemos titulado en esta noche, dándole seguimiento a los 250 acontecimientos en la vida de Jesús, lo hemos titulado La ceguera espiritual. Esperamos edificarle a través de la palabra en esta noche. ¿Qué le parece si primeramente oramos al Señor? Padre, una vez más, nos presentamos delante de tu presencia con todo temor y con todo temblor, porque vamos a exponer tu palabra. Aquí no hay sabiduría humana, aquí lo que exponemos es tu palabra. Y Señor, cuida nuestros labios, cuida nuestros pensamientos, que todo lo que vayamos a decir en esta noche esté sujeto a tu Santo Espíritu y amparado 100% a la palabra. Gracias por esa oportunidad que nos das de servirte. Pedimos que tú bendigas cada corazón que en esta noche se abra para recibir tu palabra, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y que podamos ser edificados, confrontados, animados en esta noche, Señor, a través de lo que tú traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. 250 acontecimientos en la vida de Jesús es lo que hemos venido desarrollando en casi ya medio año. Y creo que nos va a quedar como un tanto más todavía, porque son 250 acontecimientos en la vida de Jesús que aparecen en los 4 evangelios. Recuerde usted que el ministerio terrenal de Jesús aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hemos hecho es una armonía. Y eso es un desarrollo de sucesos cronológicos, desde las profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento hasta la ascensión de Jesús al cielo. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra lo estamos analizando todos los lunes y lo hemos esquematizado en 250 grandes acontecimientos. Vamos en esa noche por el acontecimiento 146 de 250 acontecimientos. Hemos estado viendo parábolas, hemos estado viendo cumplimientos de profecías mesiánicas, milagros realizados por Jesús, de muchísimos que hizo, apenas los 40 y tantos que aparecen relatados en los evangelios. Hay mucha doctrina en los labios del Señor Jesús que es importante que la rescatemos y que la hagamos viva en cada uno de nosotros. Acontecimiento 146 en esta noche, hablando de la vida de Jesús, está relacionado, hermano y hermana, con una sanidad. Jesús sana a una mujer encorvada. Encorvada es que ella caminaba, diríamos coloquialmente hablando, caminaba torcida, caminaba totalmente doblada, por decirlo de alguna manera para que se pueda ejemplificar mejor. Eso quiere decir andar encorvado. Lucas capítulo 13, versículo 11, dice la palabra del Señor:
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Ese espíritu la tenía encorvada. Recuerde usted, hermano y hermana, que desde la caída del hombre y adelantándonos a la época de Jesús y en ese siglo XXI, el tema de la enfermedad es algo muy común y las causas de las enfermedades son diversas. Las patologías son enormes. No sabemos. Hay enfermedades que son congénitas, hay enfermedades que se adquieren por diferentes hábitos, por muchísimas situaciones. Es muy variado ese tema de las enfermedades. Sin embargo, Jesús nos demuestra que Él es más poderoso que cualquier enfermedad que exista. Y cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga por su iglesia, toda enfermedad, toda dolencia, toda tristeza, todo mal físico será totalmente eliminado. Jesús sana a esa mujer y nos abre el acontecimiento 147 porque inmediatamente hay una discusión enorme por parte de los maestros de la ley, esos legalistas, los fariseos, los saduceos, los mismos escribas, hasta los herodianos se metían en ese tema de discusiones. El jefe de la sinagoga se da cuenta que Jesús acaba de sanar y está muy enojado por la sanidad. Vea qué paradójico la situación. La señora tenía una necesidad desde hacía 18 años que nadie la había podido resolver. Jesús viene en un momento determinado, le sana y los maestros de la ley se enojan. ¿Qué es lo que ellos, por qué fue que ellos se molestaron? Lucas capítulo 13, versículo 14 al 17 nos lo explica. Dice la palabra del Señor que el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús había sanado en sábado. Vean qué interesante. Entonces, si hubiera sido un viernes, no hubiera habido ningún problema. O si hubiera sido un miércoles en horario de oficina. Pero como fue un sábado, se armó toda una contienda en contra de Jesús y el líder de sinagoga vocifera a la gente cuando le dice: hay 6 días para trabajar, vengan esos días para ser sanos, el sábado no vengan porque el sábado no se sana a nadie. ¿Se puede usted imaginar, hermano y hermana, con una necesidad que nosotros tengamos y que usted llame al cielo y que hay una contestadora celestial que le diga: en este momento todas nuestras oficinas están cerradas, no le podemos atender? ¿Se puede imaginar usted que usted llame al Señor y que aparezca una contestadora que le diga: el horario nuestro es de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes, sábado no venga ni domingo, y si es feriado ni se acerque? Así no funciona. Cuando hay una necesidad, cuando hay alguna situación que resolver, hermano y hermana, no hay horario, no hay día, no hay fecha. La necesidad tiene que resolverse en el momento. Eso es lo que Jesús nos está demostrando y quiere que usted y yo también seamos sensibles a las necesidades de los demás. Esa mujer tenía un problema de 18 años que nadie podía resolver y estos hombres legalistas están enojados porque se había sanado en un día sábado, que era un día donde no se podía hacer prácticamente nada según sus leyes retorcidas, por decirlo de alguna manera. Jesús se enoja y le dice en el pasaje: hipócritas, ustedes son unos hipócritas, le dice Jesús. Ustedes no desatan su buey o su burro en un sábado y lo llevan a tomar agua. Entonces es interesante, a un animal sí lo llevan a tomar agua, pero una persona que tiene una gran necesidad no se la solventan. Eso es una hipocresía, le dice Jesús. A esa mujer Satanás la tuvo enferma 18 años porque dice que era un espíritu de enfermedad. Yo no la debía desatar, esa cadena, un día sábado. No se podía hacer. Estos hombres se quedaron totalmente callados. Ya hemos visto en esos últimos 146 acontecimientos algunas situaciones que se han dado en el día de reposo, que era el día que los legalistas guardaban. Había sido establecido en el Pentateuco guardar un día que hasta ese momento era el día sábado, pero era un día para guardarlo para el Señor, no tenía nada que ver con ni siquiera juntar una cuchara que se caía. El problema es cuando nos vamos a los extremos y hacemos interpretaciones erróneas de lo que realmente Dios quiere decirnos. Jesús tuvo que lidiar en días sábados con muchísimas situaciones. Tuvo que sacar un demonio de un hombre. Un día sábado sanó a la suegra de Pedro. Otro día sábado sanó un paralítico en el pozo de Betesda. Otro sábado sus propios discípulos tenían hambre
y no se iban a quedar sin comer porque era sábado. Entonces ellos se espigaron y comieron y ya también se armó un alboroto. Un hombre tenía una mano deformada, una mano seca, un sábado, Jesús lo sana. Ahora esa mujer tiene 18 años con un problema enorme y Jesús lo resuelve. Pero como siempre, hermano y hermana, siempre hay gente que tiene algo que decir, que lo que menos hace es ayudar, no apoya, no se involucra, no hace nada por su prójimo, pero siempre está dispuesta a estar hablando lo que no tiene que hablar y a estar opinando lo que no tiene que opinar. El acontecimiento 148 es interesantísimo también porque está relacionado con otra sanidad, y es la sanidad de un ciego de nacimiento. Recuerde usted que Jesús hizo muchísimos milagros, que Juan nos dice en el Evangelio, que si se escribieran en todos los libros del mundo, no cabrían todos los milagros que Jesús realizó. Fue imposible relatarlos todos. Sin embargo, los evangelistas, los escritores de los evangelios, trataron de plasmar aquellos que consideraron más relevantes, y por eso son los que hemos podido analizar. Apenas poco más de 40 milagros. El acontecimiento 148 está relacionado con un ciego de nacimiento. Juan, capítulo 9, versículo 2 al 3. Recuerde usted que andamos por todos los evangelios, por Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hay acontecimientos en la vida de Jesús, de esos 250, que muy probablemente solo se encuentra en los 4 evangelios. Otros los encuentra en 3, otros los encuentra en 2, y hay acontecimientos que solo un escritor evangelista decidió incorporarlo en su libro, y el resto de los evangelistas no consideraron hacer la anotación respectiva. Sin embargo, este lo estamos viendo desde la perspectiva de Juan, capítulo 9, versículo 2 y 3. Y sus discípulos le preguntaron, ¿se le aparece el hombre ciego de nacimiento? Y sus propios discípulos le hacen a Jesús una pregunta. Vean qué clase de pregunta. Maestro, este hombre, hablando del ciego, ¿nació ciego por culpa de su pecado o por el pecado de sus papás? ¿Usted podría decirme quién fue el que pecó? Porque esa enfermedad de toda la vida tiene que haber sido por algún pecado oculto. ¿Quién sabe qué pecadote tenía este hombre? Le dijeron los discípulos, que por eso es que está ciego. Hay una consideración que todavía existía en la época judaica, de que cualquier calamidad o cualquier sufrimiento que existiera era producto de algún gran pecado que la persona afectada había cometido, él o su familia. Y ese pensamiento tan retrógrado, por decirlo de alguna manera, todavía los discípulos lo manejaban, y por eso es que se lo preguntan a Jesús. Hoy en día, hermano y hermana, hay gente que piensa que las calamidades son producto de pecados ocultos. Si la persona tiene una carencia económica, si la persona está enferma, si la persona está pasando alguna situación anómala, entonces inmediatamente la persona le cae encima y le dice, es porque está en pecado, es porque es un malo, es porque se lo merece, porque la persona es el vecino más malo del barrio. Con Dios no es así. No quiere decir que a la persona buena le tiene que ir bien. Nunca a una persona mala necesariamente le va a ir mal. Hay personas malas que les va bien, hay personas buenas que les va mal. Ese es un tema de Dios y un propósito de Dios para cada persona en específico, y que eso está solamente en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Por qué pasan las cosas? Eso solo Dios lo sabe. Pero la palabra del Señor dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su propio bien. Este hombre no era ciego porque había cometido un pecado. Este hombre estaba ciego y Jesús responde por qué estaba ciego. Si usted hasta el día de hoy ha tenido ese prejuicio de que a la persona mala le tiene que ir mal, o que qué rico que a la persona le fue mal porque es mala, hermano y hermana, elimine ese prejuicio a partir de hoy, porque las cosas no son así. Jesús aclara cuando dice, ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Este hombre está enfermo y nació enfermo y ha sido ciego desde su nacimiento, para que todos vean, dice Jesús, lo que Dios hace en la vida de él. Vean qué hermoso. Todo en esa vida, amado hermano y hermana, tiene un propósito de parte de Dios. Cualquier situación que usted atraviese, cualquier cosa que pase en nuestras vidas, todo tiene un propósito en las manos de Dios. Y Dios es experto en sacar cosas buenas de lo malo. Este hombre venía ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego? Porque un día
en una fecha y en una hora exacta, el Señor iba a hacer un milagro en la vida de este hombre para que todo el mundo glorificara a Dios a través de lo que Dios iba a hacer en esa persona, y era devolverle la vista. Ese hombre nació ciego para llegar a este momento, le dice Jesús, en el cual Dios se va a glorificar en él. Vean qué hermoso cómo opera el Señor. Por eso Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no pienso como piensa el hombre. Lejos estoy yo de pensar como piensa usted. Y Dios nos dice, y yo jamás actuaría como actúa el hombre. Así es que no podemos jamás compararnos con Dios o racionalizar por qué o cómo es que Dios hace las cosas. Ese acontecimiento nos abre el milagro número 29. Y ese milagro tiene que ver entonces con la sanidad de este ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dice, dicho esto, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Tal vez usted se preguntará en esa noche, ¿por qué Jesús hizo tanta parafernalia, tanta cosa, su saliva, la tierrita, la mezcla, el embarradijo en los ojos, el que se fuera a lavar? Sí, tal vez con un chasquido de dedos, como lo hemos visto en acontecimientos anteriores, Jesús pudo haber sanado a ese hombre de su ceguera. Hermano y hermana, otra cosa que aprendemos del Señor es que el Señor no utiliza el mismo método para hacer las cosas con todas las personas. El Señor trata de una manera diferente con usted y conmigo. El tratamiento de Dios para todas las personas no es igual. El Señor sabe qué hacer con cada uno de nosotros y cómo tratar con nosotros. Pero muy importante con este hombre era también el tema de la obediencia, el tema de si le creía verdaderamente a Dios, porque Dios lo envía y le dice, ahora vaya y se lava y luego regresa. El hombre también tenía que hacer algo por su cuenta. Jesús le devuelve la vista, pero también requería obediencia de parte del hombre, hasta donde el hombre le iba a creer a Jesús que si se lavaba ya esa tierra que tenía en sus ojos, posteriormente a eso, iba a poder ver. Más allá de toda tragedia humana, más allá de todo dolor, hermano y hermana, la gracia y la misericordia soberana de Dios siempre está dispuesta para todos los hombres y mujeres que le buscan. Entonces, el acontecimiento 149 lleva una línea de pensamiento con lo que estamos viendo en el 148, y es cuando nuevamente aparecen en escena los fariseos. Vean qué interesante. Los fariseos aparecen en escena una vez más, tratando de buscarle a Jesús una caída. Hermano y hermana, debió haber sido espantoso para Jesús. Ese tema de ese acoso, perdóneme la expresión, pero estos hombres le soplaban la nuca a Jesús mañana y tarde y noche. Cualquier cosa que hace Jesús, ellos estaban encima de él buscando una caída, buscando tal vez una tilde mal colocada, buscando tal vez que el Señor cometiera algún error para estarle mortificando. Ese fue el trabajo que los fariseos y los maestros de la ley y los legalistas hicieron durante el ministerio de Jesús. Ahora, este hombre que acababa de ser sano es interrogado por estos legalistas. Vean qué interesante, Juan capítulo 9, versículo 13 y 14, y luego el 26 y el 27. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y para variar, era un día de reposo, era un sábado. No sabemos si era el mismo sábado en el que Jesús había sanado a la mujer encorvada, pero bueno, fue un sábado. Eso es lo que nos interesa en este momento. Fue el sábado, dice, cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos al ciego. Otra vez Jesús vuelve a fallar, según estos hombres, porque había sanado en sábado. Ni siquiera se podía coger tierra y mezclarla con saliva para devolverle la vista a nadie. Entonces esos fariseos le dicen al ciego, ¿qué te hizo ese hombre? ¿Qué te hizo Jesús? ¿Cómo te abrió los ojos? Le preguntaron los fariseos. Están asombrados de esa sanidad que se hizo sobre este hombre. Pero no están preocupados o contentos porque se le haya hecho un bien a esa persona.
Hermano y hermana, cuando a alguien le sucede algo bueno, nosotros tenemos que contentarnos, tenemos que alegrarnos. Es increíble cuánta envidia abunda hoy en día. Cuando a una persona le va bien, nos enojamos. Cuando a una persona le va bien, le envidiamos. Y no debería ser así. Los fariseos no estaban contentos porque ese hombre estaba ciego. Estaban más bien enojados y preocupados porque Jesús venía ganando popularidad, porque Jesús venía ejerciendo influencia positiva sobre la gente, porque Jesús venía haciendo algo que estos hombres tenían muchos años de ni siquiera hacer absolutamente nada. Es muy fácil reclamar autoridad. Es muy fácil reclamar ese todos a mí. Es muy fácil reclamar ese todos los flashes y todas las cámaras. Pero hermano y hermana, hay que hacer un trabajo que no necesita luces, que no necesita cámaras, que no necesita ser recompensado absolutamente por nadie. Yo no necesito palmaditas en la espalda de nadie. Es el Señor el que nos da las recompensas por aquel trabajo que hacemos. Esos fariseos no estaban haciendo nada. Jesús lo venía haciendo todo. Y ellos están preocupados porque la gente empieza a notarlo. La gente, hermano y hermana, usted los verá callados. Tal vez no hablan. Hay gente que no dice nada. Pero las personas no son tontas. Hay personas que creen que los demás son tontos. Y no. Más bien son más vivos que uno. Y en la multitud empezaba a entender quién era Jesús y también quiénes eran esos legalistas que lo único que buscaban era su propia recompensa, su propio reconocimiento. ¿Qué te hizo Jesús? ¿Cómo te abrió los ojos Jesús? Le están diciendo estos fariseos al hombre. El hombre responde, vean qué interesante. Ya yo se lo dije, ya yo se lo repetí. Es que ustedes, como cuando los hablo en chiquito. Oiga, pero ustedes sí son necios. Me están volviendo a preguntar lo que ya me preguntaron y les voy a responder lo que ya les respondí anteriormente. Ustedes no quieren oír. Yo les estoy diciendo lo que Jesús hizo. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Qué es? ¿Que ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús? Porque me preguntan lo mismo y no queda otra que responderle lo mismo. Entonces el hombre responde, Juan capítulo 9, versículo 30. Vean qué interesante ese tema de las preguntas y respuestas con los fariseos. Qué extraño le dice este ciego de nacimiento a los fariseos. Vean la lección que ese hombre le da. Qué extraño que ustedes no sepan nada de él y que a mí me haya dado la vista. Qué raro. Ustedes en el lugar en el que se encuentran no saben nada de él. Y a mí, que no soy nadie, un ciego de nacimiento, vino y me devuelve la vista. Y vean lo que dice este hombre. Y lo tuvo que haber dicho lleno del Espíritu Santo, porque este ciego le dice a los fariseos, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Hermano y hermana, póngame mucha atención en esta noche con este tema. Lo está diciendo un hombre que acaba de ser sano de la vista. Pero lo que él está diciendo lo dice por revelación divina y solamente porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Y lo que él está diciendo, me lo está diciendo a mí en esa noche, no solo a los fariseos de hace 2000 años. Ese hombre ya murió. Pero esas palabras de él están vivas hoy en día para usted y para mí. Y el hombre le dijo a los fariseos lo que realmente está sucediendo hoy. Dios no escucha a los pecadores. Eso tiene que quedarnos totalmente claro. Dios no escucha a los pecadores. Eso es una mentira. Y eso es importante porque lo hemos predicado hasta en los púlpitos, donde dice, no importa si usted es pecador, usted venga, le pide al Señor lo que usted necesita y el Señor, como es tan misericordioso y como es tan complaciente y como es tan bonachón, y más ahora que se acerca la Navidad, cualquier pecador le puede pedir lo que le dé la gana a Dios y Dios se lo va a dar. No, no y no. Eso es mentira. Dios no escucha a los pecadores. Pero sí, dice este hombre, estoy leyendo la Biblia. Juan capítulo 9, versículo 30 al 33. Anótelo y léalo para que no diga después que yo dije algo que no está en la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia. Dice ese hombre, pero Dios sí escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Vean el concepto de separación. Vean a quién Dios escucha, a quién Dios escucha y a quién Dios no escucha. Dios escucha
a sus hijos y a sus hijas, a los que lo adoran, a los que lo reverencian, a los que hacen su voluntad, pero los que no son hijos de Dios no reciben nada bueno de Dios por más que le pidan a Dios. Eso es claro. Nunca, dice este hombre, se ha sabido que alguien le haya dado la vista a alguien que hubiera nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría, dice este hombre, hacer nada. Vean la lección que este ciego, que ya no está ciego, le da a los fariseos. Ahora, ¿qué es lo único que Dios puede escuchar de un pecador? Y aquí quiero que usted ponga todas sus antenas y que encienda las alarmas. ¿Qué es lo único que Dios le escucha a un pecador? Lo único, hermano y hermana, lo único que Dios le pone atención a un pecador es cuando él verdaderamente se quebranta de corazón, cuando ese pecador verdaderamente tiene un arrepentimiento genuino por los pecados cometidos. Eso es lo que Dios escucha de un pecador. De ahí para allá, letanías, de ahí para allá, todo lo que un pecador quiere decirle a Dios, Dios no le va a poner atención. Dios le pondrá atención cuando venga quebrantado, reconociendo su condición pecaminosa y se arrepienta. Y hermano y hermana, si una persona viene así a los pies del Señor, el Señor lo va a perdonar, lo va a restituir y lo va a llamar su hijo. Por eso es que es interesante escuchar nosotros a la gente impía, a la gente de allá afuera. Es interesantísimo escuchar a los pecadores porque muchos de ellos tienen la palabra Dios como muletilla. Dios mío tal cosa, Dios mío tal otra, ay Dios mío aquí, Dios mío allá, Dios mío ayúdame, Dios mío aquí. Es increíble cómo se utiliza el nombre de Dios en vano. Y recuerda, hermano y hermana, que hay un mandamiento explícito que nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque hacerlo así, en otras versiones dice, es faltarle el respeto a Dios. Cuando mencionas el nombre de Dios, tienes que hacerlo con un temor, con una reverencia, con un temblor, porque estás mencionando el nombre más santo de los santos. Entonces, mentira que un pecador puede venir y estar mencionando el nombre de Dios en cada cosa que se le ocurra, o pidiéndole a Dios que le ayude en cada cosa que se le ocurra, porque hermano y hermana, el ciego lo acaba de decir, Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha al que lo reverencia y al que hace su voluntad. Entonces, la oración que un pecador sí debería hacer, la oración que un impío o una impía sí debería hacer, su oración primaria, tiene que ser la oración del pecador. La oración de quebrantamiento, donde ese hombre y esa mujer vienen y reconocen su condición pecaminosa y le piden perdón al Señor. A partir de ahí, hermano y hermana, Dios empezará a escucharle. Pero hasta ahí, el hombre y la mujer que no creen en Dios, que lo usan solamente cuando están en emergencia, aquellos, como decía Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Hay gente que cree que diciéndole Señor simplemente va a entrar en vuelo directo. Olvídese. Eso es algo que tiene que quedarnos claro. El Señor escucha a sus hijos y a sus hijas, a los que le temen, a los que le reverencian. Y aquel hombre y aquella mujer que no ha recibido al Señor en su corazón, lo primero que tiene que hacer no es buscarlo para pedir trabajo, no es buscarlo para que le arregle su familia, es buscarlo para que le perdone sus pecados, le acepte tal y como es y decida transformarse y convertirse en una nueva criatura. Y a partir de ahí, el Señor sí lo va a escuchar en todo momento. Antes es imposible. El milagro que había ocurrido con ese ciego, hermano y hermana, era irrefutable. Los fariseos seguían con su escepticismo y el tema no era la falta de evidencia, porque había quedado claro, no veía y ahora sí veía. ¿Qué más prueba querían? Hermano y hermana, hoy andan muchas personas en este mundo que no quieren nada con Dios. Lo rechazan constantemente.
y están viendo las pruebas fehacientes de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en las vidas de sus familiares, en las vidas de aquellos que les predican, los cambios genuinos que hace el Señor. Y esas personas siguen escépticas y no quieren creer. Y el que no quiera creer, hermano y hermana, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Porque no podemos poner una pistola a la cabeza para que crean en Jesús. Así no funciona. Los líderes religiosos más bien estaban celosos de Jesús, de su popularidad, de cómo Jesús influenciaba positivamente a la gente. Por eso es que esta fe del hombre fue severamente probada. Se lo preguntaron 10 veces y 10 veces testificó. Hermano y hermana, contémosle al mundo como este hombre lo que Jesús ha hecho con usted y ha hecho con mí. Testifiquémosle a la gente lo bueno que es Dios, lo grande que es el Señor, lo que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Y tal fue la situación para ese hombre que lo terminaron expulsando y lo terminaron maldiciendo en la sinagoga. Eso fue lo que al final de los finales recibe de estos legalistas. Pero bueno, así es el mundo. Y eso no debe extrañarnos a usted y a mí. Hay cosas que el mundo no quiere entender, hay cosas que tus hijos no quieren reconocer, hay cosas que tus cónyuges, que tus compañeros de trabajo no quieren asimilar porque voluntariamente han decidido cegarse espiritualmente hablando. De eso es de lo que estamos hablando y nos abre el acontecimiento 150 de 250 acontecimientos en la vida de Jesús que tiene que ver con la ceguera espiritual. Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, Jesús nos dice: yo he venido a este mundo para juzgarlo. He venido a este mundo para que los ciegos vean. Hermano y hermana, a eso vino Jesús, a darle la vista a los ciegos. Eso también tiene una connotación espiritual, no solo física. Nosotros estábamos ciegos en delitos, en pecados, pero gracias a Dios que Él quitó ese velo de nosotros y ahora podemos ver espiritualmente hablando. Dice, yo he venido para que se queden ciegos los que ven y que los ciegos vean. Qué interesante. El que está ciego va a ver, y el que según cree que todo lo ve, más bien dice, lo vamos a dejar ciego. Algunos fariseos que estaban con él, dice, al oír lo que él decía le preguntaron, entonces usted quiere decir que nosotros estamos ciegos, porque llegaron a reclamarle. Y entonces Jesús les dice, vean, si ustedes estuvieran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como ustedes aseguran que ven, entonces son culpables de pecado. Esto es como una parodia, tal vez como un juego de palabras, pero el tema es muy sencillo. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿usted dice que nosotros somos ciegos? Jesús le dice, ustedes dicen que ven. Por la boca muere el pez. Si ustedes dicen que ven, es un tema de ustedes. El problema es que, como ustedes dicen que ven, entonces son culpables de pecado. Porque si fueran ciegos, serían ignorantes. Pero sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que tienen que hacer y no lo están haciendo, entonces sí, son culpables de pecado. Fariseos, hipócritas, como lo llamaba Jesús. Por eso, hermano y hermana, Jesús le va a dar entendimiento y revelación espiritual solo a aquellos que quieran recibirlo. Es muy difícil, tal vez le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Hablamos con personas que no quieren entender. Les decimos las verdades del Evangelio y no las quieren entender. No les importa, no les interesa. Les entran por un oído y les salen por otra. Con personas así, hermano y hermana, es muy difícil trabajar. Y llega un momento en que Jesús dice, no pierdan su tiempo, sacudan el polvo de los pies y sigan al siguiente pueblo, porque no nos vamos a quedar toda la vida, hermano y hermana, hablando de lo mismo a las mismas personas, como ese ciego le decía a los fariseos, vea, ustedes ya me tienen cansado. Me hacen las mismas preguntas. Yo les digo quién fue el que me sanó, qué fue lo que hizo, y ustedes me lo vuelven a preguntar otra vez. Como aquel jueguito de palabras de repito y repita. Repito y repita, se fueron a nadar. Repito, se ahogó, ¿quién queda? Repita. Y entonces usted vuelve otra vez, repito y repita, se fueron a nadar. Eso nos pasa con muchas personas allá afuera. Les decimos lo que Dios ha hecho, le decimos los cambios que el Señor quiere hacer, pero no quieren recibir el Evangelio. Es un tema, hermano y hermana, de libre albedrío.
Nosotros simplemente cumplimos con llevar el mensaje, y el que quiera recibirlo, bueno, y el que no quiera recibirlo, es un tema de esa persona con el Señor. Yo, en ese asunto, no tengo nada que ver. Jesús le dice a los fariseos: ustedes son ciegos, son obstinados. Es increíble la manera como ustedes se comportan. Acontecimiento 151 de 250 acontecimientos que tenemos que analizar, pero abro paréntesis, porque yo en esta noche quiero saludar muy especialmente a un grupo de hermanos que se han estado incorporando a partir de hoy. Los que tal vez los que están en el radio, pues obviamente no pueden estar viendo la imagen que estamos publicando en este momento, pero hoy empezamos a elaborar un collage de oración. Y gracias a Dios porque hicimos algunas invitaciones con hermanos para invitarles a orar por ellos. Tenemos en ese momento un equipo de intercesión de 5 hermanas que todos los días van a estar tomando ese collage. No sé si lo van a imprimir, no sé si lo van a tener en sus celulares, pero ese ministerio de intercesión va a partir de hoy a orar por cada uno de los hermanos que aparecen en este collage. Vean que todavía tengo algunos campos ahí. Bueno, si usted quiere que oremos por usted todos los días, entonces, hermano y hermana, usted contáctenos y nosotros incorporaremos su foto al mural, y nuestras hermanas del Ministerio de Intercesión, 5 hermanas poderosas en oración, estarán llevando su vida, su familia, sus anhelos, sus vicisitudes. Es interesante, no hemos puesto los nombres, pero las hermanas rápidamente le expondrán al Señor por cada uno de los que aparecen en este mural. De izquierda a derecha y de la parte superior a la parte inferior, ahí está nuestra hermana Doris Castillo, que también está conectada con nosotros en esta noche. Está a la par su hija Francis Oriamuno. También la tercera persona que usted ve ahí es doña María Antonieta Alfaro. Luego vemos a Zoraida, que también creo que está conectada. Zoraida Cineros está conectada con nosotros en esta noche. Luego está doña Claudia Dimas, la hermana de nuestra hermana Marta. Y también en la primera fila, está nuestra hermana Luz Marina Solís, que también nos ha pedido que oremos por ella. En la siguiente fila aparece el hijo de mi mamá, y después aparece ahí el matrimonio de doña Maru Fallas Barrantes con su señor esposo. También aparece posteriormente Neismi Cibaja. Luego está doña Marta Dimas. Está el matrimonio ahí, la parejita de Nelson con su esposa Fabiola. Dios te bendiga, hermano Nelson. Que el Señor te guarde y te cuide. En ese momento está fuera del país. Aparece luego nuestra hermana Yamilet Solís. Y al puro final, en la segunda fila, aparece nuestra hermana Jessica Izaguirre y su esposo Merlín. Esos hermanos son de Honduras. Gracias a Dios por esos hermanos. En la tercera fila, a mano izquierda, aparece nuestra hermana Julie Morán. Esa hermana es de Honduras. Dios le bendiga. Luego aparece nuestra hermana Shirley con su esposo Jeffrey. Dios los bendiga, amados hermanos. Estaremos orando por ustedes todos los días. Aparece después nuestra hermana Estela Costa, que es la mamá de Julie. Esa hermana es de Honduras. Ha pedido que oremos por ella. También nuestro hermano Mar Castro. Vamos a orar por nuestro hermano Mar. Aparece Ailín Mendoza también en esa fila ahí, tercera abajo. Y luego está la hermana Xiomara Pérez Monarca. Esa hermana vive en El Salvador. Así es que hasta allá está llegando el mensaje de la palabra. Vamos a orar por ella, por sus hijos. Y tenemos a nuestra hermana al final, Anaxi. Vean qué hermoso, hermano y hermana, cómo el Señor está llamando a hombres y a mujeres. Y vamos a seguir orando por ellos todos los días. Las hermanas de intercesión ya tienen la imagen. Esperamos que se incorporen otros más al mural. Pero todos los días del mundo, en sus espacios de oración, estas poderosas hermanas estarán orando por cada persona que aparece en este mural. Y esperamos que ellos testifiquen de las cosas que el Señor hace en sus vidas. Gracias al Señor por contestar, por despertar ese interés de orar los unos por los otros. Usted también ore por sus hermanos. La palabra del Señor dice: oremos los unos por los otros, y también oremos sin cesar. Gracias a Dios
No sé si hay otro hermano que no he saludado, así rápidamente lo estoy viendo en el Facebook. Creo que por el momento he saludado a los que han andado por ahí. Entonces esperaremos unos minutos más por si aparece algún otro hermano para también saludarle. Gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo en ese ministerio, ministro de la palabra. Hermano y hermana, nuestro eslogan es: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Nuestra razón de ser es servirle a usted a través de la palabra, a través de la oración, a través de todo aquello que el Señor haya dispuesto en nosotros para bendecir su vida. El acontecimiento 151 nos abre la parábola 21 y es la que nos habla de Jesús como el buen pastor. Es una parábola lindísima, de las parábolas más hermosas que existen, y se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. Juan 10, 1 y 2. Dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Hermano y hermana, dos versículos tienen una gran enseñanza, porque Jesús nos demuestra en esos dos versículos, hermano y hermana, quién es quién. Es que yo puedo decir muchísimas cosas, pero Jesús mismo decía en Juan 15, por sus frutos los conoceréis. Así de simple. Entonces Jesús diferencia muy bien quién es un pastor de ovejas y quién es un asaltante de iglesias. Hoy en día nuestras congregaciones están llenas de salteadores, como dice Jesús. Hay muchas iglesias, y cuando digo muchas no digo todas. No digan que yo dije lo que no he dicho. Hay muchas iglesias que están llenas de ladrones. Hay muchas iglesias que están llenas de salteadores. Y si nadie lo dice, pues yo lo voy a decir. Y Jesús nos enseña en esta noche a cómo diferenciar un ladrón de iglesias a un pastor de iglesias. Muy simple. Aquella persona que no ama las ovejas, aquella persona que busca enriquecerse, aquella persona que busca ser el centro de atención en la iglesia, aquella persona que quiere que todas las miradas y los flashes estén en él, ese no es un pastor. Ese es un salteador, es un ladrón. Y Jesús nos enseña que ese tipo de personas, cuando se meten a nuestras iglesias, nunca entran por la puerta. Porque, hermano y hermana, el que entra por la puerta es el pastor. Vean, le vuelvo a leer lo que Jesús dice. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte. Es que estos ladrones, estos charlatanes, estos salteadores de iglesias, se meten de una manera muy sigilosa. Se meten por la cocina, se te meten por una ventana, se te meten por el cielo raso. Cuando te das cuenta, los tienes metidos dentro de la iglesia, y si no hiciste algo al respecto, no lo saca nadie. Jesús dice que el verdadero pastor entra por la puerta, es diáfano, es claro, es un libro abierto, no tiene nada que esconder, entra por donde es. Y Jesús dice que ese sí es el pastor de las ovejas, ese sí ama el rebaño, ese sí está 24/7 pendiente de esa gran responsabilidad que Dios le ha asignado. Y una de ellas es proteger ese redil. Es importantísimo lo que el pastor hace por sus ovejas. Por eso es que una cosa es si son sus ovejas y otra cosa es si es un asalariado. Si es un asalariado, hermano y hermana, si yo estoy a cargo de una congregación solo por un salario, solo esperando que llegue la quincena, hermano y hermana, ni la iglesia crece, ni Dios va a bendecir mi ministerio. Ahí no hay nada que hacer. Ese acontecimiento me abre una profecía. La profecía número 19, cuando Ezequiel nos decía en el Antiguo Testamento que el Mesías, hablando de Jesús, iba a ser un pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 nos dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, y a mi siervo David él las apacentará, y él será su pastor. El cumplimiento lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 11, que dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hermano y hermana, más claro
ni el café que nos tomamos en la mañana. ¿Cómo demuestra Jesús que es el pastor de las ovejas? Estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Eso hace un pastor. Eso solo lo hace el dueño de las ovejas, el que tiene un sentido de pertenencia y un amor hasta el final por aquello que está bajo su cuidado. Vean lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas, hermano y hermana. Qué increíble que Jesús conozca a sus ovejas. Porque hay algunas como que se le quieren meter en el redil y va a llegar un momento que Jesús le dice, un momentico, usted no es de ese redil. Porque yo a mis ovejas las conozco. Las ovejas de otros rediles no tienen nada que ver conmigo. Y mis ovejas, dice Jesús, me conocen. Como yo conozco mis ovejas me conocen a mí. Cuando me oyen, inmediatamente, dice Jesús, captan y actúan. Así como el Padre me conoce a mí, dice Jesús, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es el amor que Dios quiere que los pastores y pastoras, los líderes que están en eminencia a cargo de grupos y rebaños, lo hagan. Que muestren ese amor, esa disposición, ese deseo, esa pasión de servirlos, de ayudarlos, de animarlos, de buscar oportunidades de mejora para que esas personas puedan sentirse bien. Porque hermano y hermana, no estamos a cargo de ganado. No estamos a cargo de flores, estamos a cargo de las personas, de la iglesia de Dios, la cual Él ha pagado con su sangre preciosa, un altísimo valor. Yo no sé hasta dónde muchos pastores y pastoras no han entendido hasta el día de hoy la gran responsabilidad que es tener personas a cargo, hijos e hijas de Dios, y lo que Dios demanda de esos ministerios. Pablo decía, ¿quiere usted un obispado? ¿Quiere usted ser pastor? ¡Qué hermoso! Claro que sí, pero sepa que eso lleva una grandísima responsabilidad. Hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay muchas horas sueño. No siempre hay palmaditas, hay disconformidad. Vean el caso de Moisés. No le caía bien a todo el mundo. Había gente que lo quería, había gente que no lo quería. Había gente que le reconocía, había gente que no le reconocía. Hay gente que te acepta, hermano y hermana, hay gente que no te acepta. Así es como funciona esto. Pero en fin, nuestra única audiencia es Dios y es el que nos tiene que importar qué piensa de lo que nosotros estamos haciendo. El asalariado cuida las ovejas por dinero. No le importa si se mueren, no le interesa si el lobo llega y las despedaza. Él está por un salario. Pero el pastor, el que ama esas ovejas, lo hace exactamente por amor, porque las ovejas le pertenecen. Y Jesús nos cuenta en Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús profetiza algo muy importante que tiene que ver con usted y conmigo. En Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús dice, vieran que también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Cuando hablaba de ese redil, hablaba de los judíos. Pero Jesús decía, yo tengo otras ovejas que también yo tengo que traer. Van a oír mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Jesús estaba hablando de otro rebaño. ¿Quiénes pertenecen a ese otro rebaño? Usted y yo, que no somos judíos. Pablo decía, y ahora no importa quién es judío y quién no es judío. Ahora lo que importa es ser una nueva persona en Cristo. Jesús vino a los suyos no le recibieron. Abre la posibilidad de que todo el mundo reciba al Señor y que todos nos convirtamos en un solo pueblo. Por eso es que Jesús viene por gentiles y viene por judíos por igual. Jesús viene por todo el mundo. Jesús no es clasista. Los blancos sí, los negros no. Los ricos sí, los pobres no. Los lindos sí, los feos no. Los hombres sí, las mujeres no. Jesús recibe a todos por igual. Jesús está dispuesto a darle la salvación a todos los hombres y mujeres exactamente por igual. Gracias damos al Señor por su palabra en esta noche. Acontecimiento 152 y tiene que ver con los fariseos asediando a Jesús en el templo. Pero de esto vamos a hablar la próxima semana porque hay algo más que quiero conversar con usted antes de que nos vayamos a acostar. Pero vamos a orar en ese momento para dar por finalizada la palabra del Señor. Padre, gracias una vez más
por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre encontramos en ella alimento espiritual, Señor, esperanza. Gracias porque tú nos hablas de muchísimas maneras. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para que tú hables, Señor, para que tú vengas a decirnos a cada uno de nosotros eso que tenemos que recibir y que escuchar y que aprender. Gracias, Señor, porque una vez más hemos traído tu palabra, Señor, tu palabra ha corrido y sabemos que ella no vuelve vacía. Gracias por cada corazón que se ha conectado en esta noche para recibir el mensaje de la palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo miércoles hay un mensaje muy hermoso que vamos a traer el próximo miércoles en Cristianismo Práctico que hemos titulado Shalom que sobrepasa toda razón. Hermano y hermana, yo le voy a invitar a ustedes de ya que invite a alguien el próximo miércoles a escuchar ese mensaje porque vamos a hablar de la paz. Shalom es la paz sea con ustedes. Es una expresión hebrea. Shalom, que también la utilizan los musulmanes, por cierto. Cuando ellos entran saludando, deseándole la paz a los demás. El miércoles vamos a hablar de un shalom o de una paz. Y no es como la paz que da el mundo. El miércoles entrante vamos a hablar de la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este mundo habla de paz. Y se reúnen en la ONU, y se reúnen en la OEA, y se reúnen en Medio Oriente para hablar de paz. La paz únicamente, hermano y hermana, se encuentra en el Señor Jesús. Si usted tiene su corazón atribulado, si usted está lleno de confusiones, de conflictos, si hay situaciones en su cabeza que no le dejan tener esa tranquilidad, si el enemigo le ha robado esa paz, el próximo miércoles vamos a estar hablando de ese shalom que sobrepasa toda razón. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y por eso es que le invito desde ya para que nos acompañe el próximo miércoles 8 de la noche. Hay un mensaje muy hermoso del Señor que hemos preparado con todo cariño para usted. Le recuerdo a las hermanas que hemos abierto una página en nuestro perfil de Facebook, una página exclusiva que le hemos llamado Para ti Mujer. Es una página donde traemos reflexiones, traemos palabra, traemos cápsulas para animarle, para fortalecerle, para que usted, amada hermana, se sienta también cobijada y abrigada y que usted pueda entender que Dios también para usted tiene algo muy grande. Hemos venido trabajando con algunos recursos que queremos incorporarles. De una vez le invito el próximo domingo. Vamos a empezar una serie de mensajes acerca de Daniel. Y lo hemos titulado Daniel, Sueños y Visiones. Así es que el próximo domingo, Daniel, Sueños y Visiones. Vamos a ver los primeros 9 capítulos de Daniel nada más. Daniel tiene 12 capítulos, pero nos vamos a concentrar solo en los primeros 9. Hay mucha palabra del Señor para usted y para mí. Les recuerdo, tenemos un canal en YouTube. Todos estos mensajes están en YouTube. Más de 160 predicaciones que hemos tenido el privilegio de traer durante ese año, usted las encuentra en nuestro canal. También todas las predicaciones en PDF las encuentra en nuestro blog. Y también hay una serie de recursos en Instagram. También tenemos algunos cuentos cortos para contar. Estamos saliendo en la radio, estamos saliendo a través del video 4 días por semana. Hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos manos que se involucren en esta visión. Hoy se incorporaron algunas hermanas en el Ministerio de Intercesión. Gracias, hermanas, por esa disposición. Hay necesidad de oración, no solo en nuestro país. Hay hermanos que se están incorporando de otras naciones. Tenemos hermanos en Honduras, en Nicaragua, hermanos en El Salvador, en Estados Unidos, hermanos en Costa Rica. Eso está creciendo para la gloria y honra del Señor. Hay mucho trabajo. Y hermano y hermana, la mies es mucha. Jesús mismo decía, son muchos los que tienen que entrar en el reino, pero son muy pocos los que están haciendo la tarea. Así es que propóngase a involucrarse en la obra del Señor, en nuestro ministerio, ministros de la palabra. Hay mucho trabajo que hacer y usted está cordialmente invitado para que participe con nosotros. Lo bendigo en esta noche, amado hermano y hermana.
Que esta noche tenga usted un sueño plácido. Descanse en esta noche en las manos del Señor. Cuando usted duerme, usted y descansa, usted adora al Señor en ese reposo en el que usted entra. Usted cierra sus ojitos, se desconecta del mundo y usted descansa en el Señor, reposa en el Señor y también le adora. Usted le está diciendo: Señor, me voy a dormir, no sé qué va a pasar en las próximas horas. Qué dicha que usted no duerme, pero yo sí tengo que dormir. Pero bueno, en este momento entro a adorarte, a depositar toda mi vida, todas mis necesidades, mis preocupaciones, toda situación, la voy a descansar en esa noche en ti. Esa será mi adoración mientras yo esté dormido. Yo lo bendigo, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.